La dispersión de la cultura, la música y la literatura en tu universo particular. Diáspora. Un recorrido por la palabra escrita, el aroma de mujer y las voces de la literatura contemporánea. Todo en medio de una vasta y exquisita cartografía musical. Diáspora. Jueves y domingos a las 8 de la noche en la UFPS Radio 95.2 FM. Diáspora, para gente como tú. Sensible al mundo del arte y de la palabra. Diáspora. Tengan todas y todos muy buena noche. Estamos en nuestra segunda entrega con el nuevo vestido de luces de Diáspora, la dispersión de la cultura en radio y en el mundo maravilloso de la música. Estará adosado, acompañado de la literatura latinoamericana. Es por ello que vamos de inmediato a saludar a nuestros colaboradores en el programa de la noche de hoy. Saludaremos inicialmente al señor Fernando Chele, quien estará acompañándonos, como ya ustedes pudieron observar en la primera entrega, con todo el proceso de la literatura. Y muy buena noche, Fernando. ¿Cómo se siente usted después de esta primera prueba del proceso denominado la dispersión de la cultura en radio? Hola, buenas noches Nacho, buenas noches Liliana, buenas noches a la audiencia de Diáspora. Muy bien Nacho, muy a gusto con el programa pasado, y aquí estamos nuevamente en un nuevo encuentro, con ganas de comenzar este programa y de poder abordar diferentes temas referentes al mundo de la literatura. En mis secciones, claro, en palabra escrita, ese encuentro semanal que mantendremos con la literatura universal, y la sección titulada Voces de Hoy, que no es otra cosa que un acercamiento a la poesía contemporánea. Este será seguramente un programa muy importante, Nacho, porque en él se comenzarán a desarrollar algunos de los temas esos que hablamos la semana pasada. Así que buenas noches nuevamente, estoy muy contento entonces de reencontrarme nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Fernando. De igual manera, para todos nosotros es un placer tenerlo entre nuestra familia. Entonces corresponde ahora a la voz femenina, a la voz bonita, a la voz con esos cabellos rizados, que es y corresponde a nuestra invitada Liliana Barón. Liliana, muy buena noche. Muy buenas noches, Fernando, Ignacio, y a todos los oyentes de la UFPS Radio, y en especial los oyentes de Diáspora. Un gusto estar nuevamente con ustedes, con la voz femenina, pero también con la sección Aroma de Mujer. Así damos inicio al segundo momento por esta nueva proyección de Diáspora. Bienvenidos. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Bien, y como es una cultura ya de la cartografía musical de su programa Diáspora, hoy corresponde a un grupo noruego. Este país hace parte del Atlántico Norte, muy cerca al polo, por como se denomina entonces el Norway, la vía hacia el norte, y es el grupo a-ha. Es una banda de pop formada naturalmente en Oslo el 14 de septiembre de 1982. Gracias a su éxito y popularidad, especialmente en los años 80, el trío se ha convertido en el acto musical noruego más importante y más relevante a escala mundial que se tenga noticia en el siglo XX. Ya que esta raza, si se quiere, la preponderancia dentro de la música, queremos decir, en el ambiente y el paisaje universal, ha sido un poco, por lo menos a nuestros oídos en el occidente, escuchados y popularizados. Este grupo está conformado precisamente por Paul Bakhtar Savoy, el cofundador del grupo, guitarrista principal, teclista ocasional y algunas veces hace las segundas voces, y es el primer integrante del grupo. Le sigue entonces Magne Furuholmen,
que como tecladista también ha sido el principal en la banda, guitarrista ocasional, y también ha desarrollado las segundas voces. También como compositor es parte de la invaluable colaboración de este trío. Y por último, el señor Morten Harket, que es el vocalista principal y el compositor ocasional en toda su banda sonora. Les dejaremos entonces en esta cartografía musical con una de sus canciones más relevantes, que lleva por título Take On Me. Estás escuchando Diáspora. Palabra escrita. Un encuentro semanal con la literatura universal. Bienvenidos oyentes a una nueva entrega de Palabra Escrita, la literatura de la radio. Hoy estudiaremos el primer autor y el primer relato de los 4 autores que abordaremos en el programa como representativos del cuento fantástico en el Río de la Plata, algo de lo que ya estuvimos mencionando la edición pasada de Diáspora. La elección de este primer texto no es caprichosa porque se trata de un relato que de alguna manera fue precursor del cuento
con características fantásticas que se desarrolló en el pasado siglo en esa parte de nuestra América. El cuento se titula El almohadón de plumas, pertenece al escritor uruguayo Horacio Quiroga. Es un relato que fue publicado en el año 1917 en la ciudad de Buenos Aires y que forma parte del libro Cuentos de amor, de locura y de muerte. Los dejo entonces con la lectura del cuento El almohadón de plumas en la voz de nuestra compañera Liliana Barón. El almohadón de plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordan, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía enseguida. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegara su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordan, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego, los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordan la examinó con suma detención, ordenándole calma y descanso absolutos. «No sé», le dijo Jordan en la puerta de calle con la voz todavía baja. «Tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida». Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día, el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordan vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones confusas y flotantes al principio y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. «¡Jordan! ¡Jordan!».
clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordan corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo!». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó, sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban. Pasándose de uno a otro la muñeca inerte, la observaron largo rato en silencio y pasaron al comedor. Psst. Se encogió de hombros desalentado su médico. Es un caso serio, poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, respondió Jordan, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en subdelirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas olas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama en 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordan. Murió por fin. La sirvienta que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordan en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordan se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchas de sangre. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordan. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordan sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordan lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordan cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa,
En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorables y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. En nuestra cartografía entonces continuamos con el grupo o la banda noruega, más bien el trío de A-ha. Un poco de su historia, podemos aducir que desde 1976 el señor Paul Bactaar y Magne Furuholmen formaron una banda llamada The Bridge. Lanzaron solo un LP que de escasa aceptación para el público, lo que fue absolutamente fundando y sumando posteriores problemas, hicieron que el grupo se separara. Conscientes de que necesitaban un vocalista, contactan con el joven Morten Harket, vocalista en ese momento de una banda local de Oslo llamada The Soldier Blue, que Magne conocía de antes, pero en un primer momento rechaza la oferta. Paul y Magne entonces lo intentan solos de nuevo y viajan a Inglaterra por allí en 1982 para regresar nuevamente a Noruega 6 meses después debido al poco éxito y la falta de dinero. Es entonces cuando contactan de nuevo a Morten y esta vez el joven acepta colaborar con ellos. A-ha entonces nace el 14 de septiembre de 1982. Desde allí entonces la historia continúa con nuestra segunda canción que se titula The Sun Always Shine in TV. De todas maneras, el sol brilla en la televisión. Y recuerden el almohadón de plumas.
Estás escuchando Diáspora. Bien, comencemos por decir que el tema central del cuento que acabamos de escuchar en la voz de Liliana es la muerte inexplicable de Alicia, la protagonista, víctima de un animal extraño que vive en su almohadón de plumas. Los otros dos temas que aparecen en el título del libro, recordemos que el título del libro es Cuentos de amor, de locura y de muerte, o sea, los otros dos temas, la locura y la muerte, también están presentes de alguna manera en el relato, aunque de manera secundaria. Quiroga eligió estructurar la acción de este relato de manera similar a como lo hacía el escritor norteamericano Edgar Allan Poe, uno de sus maestros. Él lo declara en el decálogo del perfecto cuentista. En Poe encontramos esos finales que se llaman de efecto, justamente por la impresión que quieren causar en el lector. Bueno, y al igual que lo que sucede en el autor del Gato Negro, solamente por nombrar uno de los textos del escritor norteamericano, en el almohadón de plumas, Horacio Quiroga se guarda para el final un as bajo la manga con que nos sorprende a todos los lectores. La estructura del cuento se inscribe dentro de lo que podríamos llamar una estructura clásica, un comienzo, un nudo y un desenlace. En un primer momento, la narración se centra en la presentación de los personajes y en la presentación del lugar donde van a transcurrir los hechos, la presentación de la casa. Hay un segundo momento, el más extenso de la narración, que se va a centrar en la enfermedad, esa enfermedad de carácter inexplicable de la protagonista. Y por último, tenemos el desenlace, el último momento, que se va a centrar fundamentalmente en el almohadón de plumas y posteriormente en el extraño animal que vivía en su interior, extraño animal que terminó causando la muerte de Alicia. El relato comienza con una frase contundente, cargada de un sentido oximorónico, o sea, contrapuesto, porque dice: su luna de miel fue un largo escalofrío. Y como lectores sabemos a qué se le denomina luna de miel, o sea, a ese periodo de tiempo que comienza una vez finalizada la boda y que se extiende por un lapso de tiempo donde generalmente los recién casados emprenden un viaje de vacaciones. Es un tiempo de intimidad que se caracteriza por ser un tiempo de felicidad. Cuando leemos las primeras palabras, ¿no?, del texto, no sabemos todavía lo que va a pasar, pero si de una cosa estamos seguros es que la luna de miel no se caracteriza por un largo escalofrío, o sea que el tono del cuento ya estaría presente en esas primeras palabras con que se abre la narración. La voz narrativa, que es una voz omnisciente, que es esa voz que sabe todo, sabe lo más que los personajes incluso, que narra la historia en tercera persona, empieza por darnos los rasgos de los personajes, los rasgos físicos, llamados rasgos grafopélicos,
y los rasgos estopélicos, que son los rasgos del carácter de los dos personajes principales de la historia. De Alicia se nos dice que es rubia, angelical y tímida, y de Jordan, o de Jordan, como lo leía mi compañera, es una historia de pronunciación, ¿no? Quizás Jordan sea correcto decirlo. Jordan es descrito como un hombre alto, como un hombre callado y de carácter duro. La intención de Quiroga en este primer momento del relato es presentar una relación amorosa de una pareja que se ama, pero que está marcada por la incomunicación. Se nos dice ahí muy claramente que Alicia lo quería, y también se nos dice que Jordan la amaba profundamente, pero se nos dice que Alicia se estremecía de alguna manera ante esa personalidad tan rígida, y ni siquiera era capaz de mirarlo fijamente, y Jordan se mantenía en su mutismo, no expresaba sus sentimientos. O sea, es una relación que está marcada por la incomunicación, no por la falta de amor. Otro tema fundamental en este primer momento es la descripción de la casa, o sea, el lugar físico donde va a transcurrir la acción del cuento. El escritor busca y logra llevar la atención del lector hacia posibles interpretaciones de lo que sucederá con la protagonista. Esta casa, calificada de hostil, descrita como un palacio encantado, frío, abandonado, influye, dice ahí, en el aspecto psicológico de la protagonista. En la planificación del relato, quiero ir a este punto, Quiroga sabe de antemano de qué manera y en qué circunstancias va a morir Alicia, pero tiene que crear en el lector interpretaciones transitorias de lo que va ocurriendo durante la lectura, para que cuando en realidad salga a la luz el verdadero motivo de la enfermedad y la muerte, o sea, cuando aparezca el animal que vive en el almohadón de plumas, sea una sorpresa. En ese sentido, es lógico pensar que los estremecimientos de Alicia, que derivan en una extraña enfermedad, se deben a las circunstancias que la rodean, como es estar casada con este hombre tan poco comunicativo y vivir sola en esa extraña casa, ¿no? Renunciando a sus sueños de mujer sensible. Cuando el narrador dice por primera vez no es raro que adelgazara, que es la primera referencia física a una posible enfermedad, a nosotros no nos sorprende, aunque estamos aquí todavía muy lejos de atribuir la enfermedad a su verdadera causa. Las dolencias de la protagonista comenzaron con una simple gripa o una influenza, es una gripa. Pero lo extraño del caso era que esa gripa no se pasaba, no lograba superarla, y poco a poco su estado de salud va desmejorando. Es muy significativo el pasaje que tiene lugar en el jardín de la casa, donde Jordan acaricia la cabeza de Alicia y ésta se pone a llorar. ¿Por qué es importante? Porque es el único momento del relato donde Jordan tiene una manifestación de cariño hacia su mujer, donde la distancia emocional por un momento se rompe. Entonces es comprensible que la protagonista, al sentirse protegida, se ponga a llorar. Es como que si Jordan le habilitara con esa caricia a que manifestara todos esos sentimientos que ella reprimía. El médico de Jordan, en su afán, ¿no?, de solucionar la situación inexplicable hasta el momento, da órdenes que en lugar de llevar a la protagonista a la recuperación, la llevan a un camino vertiginoso hacia la muerte. ¿Por qué? Porque el médico, al no encontrar una explicación para la debilidad que está sufriendo la paciente, lo único que aconseja es que descanse, y es precisamente el descanso, el estar acostada, el estar en contacto con el almohadón, lo que va absorbiendo gota a gota la vida de Alicia. Claro que nosotros, como lectores, a esa altura del cuento, a esto no lo sospechamos. Y es más, vemos como lógicos los consejos del médico, quien, con el espíritu científico que lo caracteriza, apunta a mitigar las dolencias, aunque desconozca las causas de fondo que las provocan. Todo va a encajar en el cuento cuando aparezca la verdadera causa de la extraña debilidad de Alicia, cuando aparezca el extraño animal que vivía en el almohadón. Recién al último momento vamos a atar cabos y vamos a entender por qué Alicia empeoraba, por qué la enfermedad estaba vinculada con la sangre, recuerden que tenía anemia, por qué la vida se le iba gota a gota, pero como hemos referido, vemos que Quiroga ha estructurado el relato de manera de jugar todo el tiempo con nuestra incertidumbre y guardar la sorpresa para el final, con lo que logra el efecto que pensó desde un principio. También encontramos otros dos pasajes significativos en este segundo momento de la narración que merecen
que nos ocupemos con algún detenimiento. En primer lugar, la actitud de Jordan frente a su agonizante esposa y en segundo lugar, las alucinaciones de esta última. En distintos relatos, Quiroga juega con elementos simbólicos que de alguna manera refieren a la muerte. En este caso, es muy clara, creo yo, esa ceremonia fúnebre que está viviendo Jordan, aunque Alicia todavía se encuentre con vida. El dormitorio donde se encuentra el cuerpo de Alicia todavía con vida estaba en silencio y con las luces prendidas. Jordan la visitaba y en silencio caminaba por la habitación mirando la cama. El segundo pasaje que resulta significativo, además de bien logrado, es el que se refiere a las alucinaciones de la protagonista. Este pasaje, además de mostrar cómo se va agravando la situación debido a la gran debilidad de Alicia, muestra el trasfondo psicológico en el pensamiento de la protagonista que aflora en forma de alucinación. Es importante reparar en el contenido de esas alucinaciones y por sobre todo cómo es la visión de Jordan que tiene Alicia. No hay dudas de que ese antropoide que la miraba fijamente no era otro que él, y tenemos que preguntarnos por qué Alicia vería a su marido de esa forma. Sabemos que un antropoide es un animal con forma humana, un mono por ejemplo, pero que de todas formas no es humano. Reparemos ahora en el carácter de Jordan, en lo callado, en lo serio, en lo poco comunicativo, y entenderemos por qué Alicia tiene esa visión alucinada de su marido. Ella alucina sobre sus sentimientos, pareciera que en ese estado alterado se develara la verdadera visión que Alicia tenía de Jordan. Este segundo momento de la estructura interna del relato, el más amplio, se cierra con la voz del narrador, quien resume algunos aspectos de la enfermedad, pero que además nombra al pasar el objeto que va a ser el centro de interés del desenlace de la historia, el almohadón. El último momento o desenlace de la historia, como bien decía, comienza con la frase Alicia murió por fin. Dije anteriormente que el centro de este tercer momento era el almohadón, y esto es así hasta tal punto que a Alicia ya no se la nombra más en el relato. Aparece la sirvienta, otro personaje secundario, ya habíamos visto al médico, con la única finalidad de enfocar nuestra atención en el almohadón. Como lectores, acompañamos a la sirvienta en esa mirada extrañada sobre el almohadón, y el primer plano de la atención se detendrá allí, en el objeto que escondía al causante de la tragedia. Se establece un diálogo entre Jordan y la sirvienta, cuyo único centro de interés es el almohadón. Lo primero que llamó la atención de esta mujer fueron las manchas de sangre que había en el almohadón, y en segundo lugar, cuando intentó levantarlo por orden de Jordan, se aterrorizó con el extraño peso que presentaba. El nerviosismo se apoderó de Jordan, lo vemos cortar de un tajo la funda del almohadón, ansioso por saber qué era todo aquello, a qué se debían las manchas de sangre y aquel extraordinario peso. Luego, lo inesperado. El as bajo la manga. El terror escondido entre las plumas que en el último momento del relato aparece para evacuar todas nuestras dudas. Luego de la descripción de este extraño animal, el narrador nos cuenta, a modo de explicación, cuál era su modus operandi, cómo succionaba la sangre de Alicia y cómo había pasado inadvertido para todos. Ahora, con la aparición de este animal inesperado, se unen todos los cabos y comenzamos a explicarnos y a entender una a una las dolencias que aquejaban a la protagonista y que en 5 días con sus noches la llevaron a la muerte. Es muy curioso el último párrafo del cuento, para ir terminando, porque parece no formar parte de la ficción y ser una explicación cuasi científica de la vida y de la alimentación de los parásitos que viven en las aves y que en ocasiones habitan los almohadones de pluma. Pareciera como si Quiroga quisiera darle un toque realista a tanto desborde imaginativo. Quizá lo hizo con la intención de impresionar a algunos lectores incautos para que lleguen a preguntarse si en verdad esto pudo suceder y reparen en los riesgos que pueden llegar a correr como poseedores de similares almohadones. Diáspora, al aire, en la UFPS Radio 95.2 FM. Continuando entonces con el momento de la discografía musical, convertida ahora en una cartografía para el grupo,
integrado nuevamente entonces Harket Morten, quien sugirió el nombre del grupo, cuando mirando un cuaderno de Paul vio la palabra ajá en la letra de la canción Nothing to Hit, que por cierto esta canción nunca fue publicada. Fue la elección perfecta. Buscaban un nombre fácil de recordar y que significara lo mismo en inglés y en el noruego. Y Paul entonces comprobó que la palabra era de carácter positivo e internacional. Esto hizo que entonces un 2 de enero de 1983 los tres abandonaran nuevamente a Noruega con destino a Londres. Ajá estuvo entonces los primeros meses buscando una compañía o un sello para grabar. La primera que visitaron fue Decca, que les rechazó. La primera compañía con la que finalmente firmaron fue Lionheart. Para dicho contrato no duró demasiado y, como es natural, no se llegó a realizar nada con la compañía. Ellos siguieron con su transegar y por esto se sigue suscitando la historia que nace de 1982 hasta el 2015, cuando se presentan en el Festival de Rock en Rio para un concierto especial de aniversario con el motivo de sus 30 años, con nuevas ediciones y reediciones de sus canciones, de la cual escucharemos una mucho más adelante, pero continuemos entonces con un tema recurrente en el imaginario popular por toda Europa y el mundo, así como en el almohadón de plumas del maestro Chele. Escucharemos entonces ahora Como un lobo llora. Cry Wolf, ajá. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Strange longings that'll never sleep. Oh, now it's come where no
Aroma de mujer. Una mirada a la poesía femenina de ayer y de hoy. Aroma de mujer. La semana pasada nos acompañó la escritora Safo, escritora del ayer. Para esta semana nos acompaña la escritora antioqueña Piedad Bonet. Ella pues es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes y es profesora de esta universidad pues desde 1981. Tiene también una maestría en Teoría del Arte, la Arquitectura y el Diseño de la Universidad Nacional de Colombia. Dentro de sus publicaciones tenemos 8 libros de poemas. También es autora de 4 novelas que han sido publicadas pues por la editorial Alfaguara, y también ha escrito 5 obras de teatro, las cuales han sido montadas por el Teatro Libre bajo la dirección de Ricardo Camacho. Obviamente pues los reconocimientos que ha tenido esta escritora han sido significativos y muy grandes, haciéndola pues reconocida no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Algo que se destaca dentro de los reconocimientos de la escritora invitada de hoy es que en el 2008 fue homenajeada por la Consejería para la Equidad de la Mujer de la Presidencia de la República durante la Feria del Libro de Bogotá. Y por supuesto, pues poemas suyos han sido traducidos al italiano, al inglés, al francés, al sueco, al griego y al portugués. Es interesante pues escuchar o leer los comentarios de grandes personalidades que hacen referencia a ella, como el director de cine portugués Miguel Gómez, quien expresa que en su poesía se produce un comercio casi secreto entre los extremos de la violencia colectiva y de íntima nocturnidad que han caracterizado la poesía y en muchos sentidos toda la cultura de su país. Por otro lado, el escritor peruano Carlos López de Gregory expresa: encausa sus sentimientos en un lenguaje neutro, dolorosamente contenido, casi lacónico y que funciona con insinuaciones y elipsis, a la manera de un iceberg que esconde bajo el agua una masa terrible. Y antes de leer uno de los poemas de Piedad Bonet, el poeta y narrador colombiano Juan Manuel Roca expresa: hay acá una voz fuerte y sutil que enlaza en su andadura natural bellas imágenes atrapadas al asunto cotidiano, reflexiones desde la vida y desde el libro, y una suerte de restos de amores náufragos, expresados con rigor en la palabra. Bien, y del libro Tretas del Débil, de nuestra escritora invitada, vamos a leer algunos textos. Pie de página. Vuelvo a ti como vuelve un emigrado a su país y lo redescubre, de Pasolini. Vuelvo, porque entre ayer y hoy cayó una suave sombra vertical y serena, pared de transparencia que afantasma tus ojos, porque tu cuerpo, hostia multiplicada, es ya todos los cuerpos, y sin embargo a veces, solitario, duele en el paladar como un sabor perdido. Vuelvo, porque tu ciego sol nocturno me ciega como un turbio destello de verano, y tu silencio es roca desde donde alzo el vuelo. Vuelvo para llorar en tu costado, mientras cuento una historia banal y te sonrío. Porque llueve a mi alar de cuando en cuando, porque la noche me muestra su muñón y yo estoy sola, porque sí, porque no, porque mañana seremos una historia que nunca fue contada. Vuelvo como los pájaros en las gastadas rosas que ya no tienen miel, porque la espina que desgarró la piel se ha vuelto venda, porque al fin y después de tanta pena, porque obstinadamente, tercamente, desandamos los pasos antes de la partida, porque entre verte y verte me lleno de palabras, porque abro mis paréntesis mientras cierras los ojos y en el papel se obstinan los puntos suspensivos. Siesta.
Más allá, más acá, de los cuerpos, vencidos ya, de tu respiración de niño acompasada y de mi inquieto cavilar, está el árbol detrás de la ventana, naciendo del verano hoja por hoja, de su luz milagrosa, inmóvil y cambiante, que habla de tiempo, de lo eterno y lo efímero y del hecho, de existir, de abandonarse así, temblando a lo que nace. Paisaje. El sol del mediodía, su luz sonámbula, el recio azul del cielo tirante y sordo, el aire y su ondulante resplandor de hojalata, las vacas tardas, tontas en el verde infinito, y las moscas zumbonas, tornasoladas, su círculo de muerte coronando el silencio, los ojos como espejos, y en los ojos el ave circular, la nube pasajera, y las manos atadas, y la tierra, donde crecen los yuyos fieramente, las zarzas, el jaramago, las madreselvas, todo esperando el lente de los fotógrafos y a lo lejos la risa de las hienas. Tenía miedo de tu miedo y miedo de mi miedo, de tu castigo justiciero, del abrazo en alto que pretendía detener mi llanto. Como he temido luego la furia de los débiles, me regalaste un pájaro monstruoso de alas sombrías y pico carnicero. Alimentarlo fue mi mejor manera de quererte. El pájaro vigilaba mi jaula como un verdugo ávido. Yo pensaba que el mundo era cosa de hombres, mientras mis senos crecían en abierta rebeldía. Y así, con los poemas de Piedad Bonet, nos despedimos. Les esperamos la próxima semana con otra escritora invitada, muy seguramente del ayer, en Aroma de Mujer. Es entonces que tras incontables secciones de grabación y de contactos con personas entre Londres y Oslo, Ajá consigue firmar entonces con Warner Brothers en diciembre de 1983. Dieron su primera conferencia de prensa el día 4 para anunciar precisamente el contrato. No necesitaban todavía desarrollar absolutamente su proceso, pero así, de igual manera, tenían que conseguir un productor y es entonces a través del señor Alan Turney, quien en abril de 1985, al publicar una nueva versión de su tema emblema Take On Me, remasterizada por el señor John Ratcliffe y dirigida precisamente por Alan Turney, quien nuevamente hace, y convencido del potencial de la canción, graba un video dirigido por Steve Barron, quien hace uso de una innovadora técnica en su momento, donde mezcla escenas reales con escenas animadas en blanco y negro, cual cómic. El video entonces se convierte a partir de ese momento en un fenómeno a nivel internacional, que fue ganador en el 86 de 6 premios MTV y luego se expande por todo el mundo. Es entonces el momento de escuchar de la mano de todos ustedes un tema desarrollado por ellos en una colaboración para el 19 de enero de 1987, en una colaboración en Fairfield Hall de Croydon en el Reino Unido, y uno de los principales compositores de las películas de James Bond, donde componen entonces el tema denominado Living Daylight 007, alta tensión. Su nombre es Peligro, para el disfrute de todos ustedes. Ajá. Die.
down to the wire. Set your hopes up way too high. Living's in the way we die. Comes the morning and the headlights fade away. 100,000 changes, everything's the same. I've been waiting long for one of us to say. Say darkness, let it never fade away. Living daylight. Comes the morning and the headlights fade away. 100,000 people on the way. Living daylight. La dispersión de la cultura, la música y la literatura en tu universo particular. Diáspora. Un recorrido por la palabra escrita, el aroma de mujer y las voces de la literatura contemporánea. Todo en medio de una vasta y exquisita cartografía musical. Diáspora. Jueves y domingos a las 8 de la noche en la UFPS Radio 95.2 FM. Diáspora, para gente como tú. Sensible al mundo del arte y de la palabra. Diáspora.